Muy buenas noches, amada iglesia, amigos que en esta hora ya están conectados con nosotros. Le damos la bienvenida una vez más y damos gracias a Dios por sus vidas. De verdad, les saludamos en el amor de Cristo y venimos una vez más a la enseñanza de la palabra, a este estudio, a la oración, a todo lo que el Señor nos tenga en esta noche dispuesto para todo, para la honra y gloria de nuestro Dios. Yo quiero invitarlos un momentico a una pequeña lectura. Vamos allá a la palabra, a Primera de Juan, capítulo 2. Desde el versículo 1 vamos a estar leyendo al versículo 6. Entonces usted que ya está ahí en casa, está conectado con nosotros, ubíquese allí en la palabra y vamos a estar leyendo. Entonces leemos la bendita palabra y dice así: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué hermoso, ¿cierto? Es una hermosa palabra de verdad donde nos insta a caminar como él anduvo. Entonces en esta noche, una vez más, vamos a estar dando gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, una vez más estamos delante de ti, adorándote, exaltándote, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. Gracias, Señor, por este momento donde nos permites hoy venir delante de ti una vez más. Señor, y todo lo que hacemos o lo que vamos a hacer, Señor, que sea para la honra y gloria tuya. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos permite reunirnos a través de estos medios. Gracias, amado Dios, porque es tu voluntad, Señor, y nosotros queremos seguir esa voluntad tuya, Señor. Muchísimas gracias. Padre, bendecimos la vida de nuestro pastor, Juan Daniel Trillos, con todas sus familias, su esposa, sus hijos, oh Dios, y cada uno, Señor, de lo que hace parte de este cuerpo ministerial. A cada uno de los miembros, Señor, que se disponen en este momento, seas tú obrando y tomando el control. Llénalos de ti una vez más. Y en esta noche, Señor, que tu palabra nos guíe, nos enseñe y nos ayude a seguir adelante, a caminar como tú anduviste en esta tierra. Muchísimas gracias, amado Jesús. Gracias por todo. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la exaltación. Amén. Bueno, mis hermanos, con esa misma disposición vamos a seguir adorando en esta hora. Un momentico, invito al pastor Juan Daniel. Muy buenas noches, amados hermanos. De verdad que es un privilegio estar de nuevo llegando a sus hogares, a sus vidas, con la palabra de Dios, con la exaltación, con los cánticos que honran y glorifican el nombre de nuestro Dios. La hermana María ahora al inicio nos estaba guiando en la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, donde sigue el apóstol hablándonos acerca de que Dios es luz y que Dios es amor. Y dentro de este texto encontramos la exhortación del apóstol a que amemos unos a otros. Y recordemos que el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro hermano, al prójimo, como a nosotros mismos.
Entonces quiero invitarles para que cantemos el himno número 351, que tiene como título Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Que ese sea, hermanos, amados y amigos, nuestro principal propósito en nuestra vida cristiana. Amar al Señor. Y ese amor no debe ser solo con palabras, sino como dice la Escritura, debemos amarle en hechos y en verdad. Que nuestra vida cristiana, que nuestra comunión con nuestros hermanos esté mostrando, esté evidenciando que sí amamos a nuestro Señor. Vamos en este momento, hermanos, a disponer también nuestra vida para seguir orando al Señor. Hay mucho por qué orar, por qué agradecer al Señor. Y como siempre, nuestro hermano Fernando López está dispuesto para guiarnos en este tiempo de oración e intercesión por las diferentes necesidades, por las diferentes preocupaciones que pueda haber en nuestra vida. Yo quiero de antemano, hermanos, pedirles oración en esta noche por la vida de nuestra hermana Yolanda Delgado. Ella es miembro de nuestra iglesia Alianza, allí en la ciudad de Ocaña, la congregación Cristo Fuente de Vida. Oremos por ella, por la fortaleza para su vida, la sabiduría. En este momento nuestra hermana está acompañando a su hijo Javier, que ha estado delicado de salud, se encuentra acá en la ciudad de Cúcuta y es necesario que les acompañemos en oración, que le llevemos fortaleza a través de la palabra. Por eso quiero hacer la invitación a todos los hermanos que tengan el contacto de nuestra hermana Yolanda, especialmente los que viven en la ciudad de Ocaña, que le hagan una llamada, que le den aliento, que le den ánimo para que ella pueda seguir adelante y sobrepasar esta dificultad en la cual se encuentra. Entonces, amados hermanos, oremos. Hermano Fernando, muy buenas noches y bienvenido. Continúe usted, por favor. Gracias, pastor. Muy buenas noches, amados hermanos, amados todos los que nos ven por este medio. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a tener un momentico, los invito a abrir la palabra del Señor, a leer en el Salmo 46, versículo del 1 al 3.
Vuelvo y repito el Salmo 46 del 1 al 3, hagan cada uno en su lugar donde se encuentre cada uno. Oramos la palabra y vamos a leer lo que nos dice el Señor hoy en su bendita palabra. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces, aunque no tengamos temor de nada, aunque esté pasando lo que esté pasando, sigamos siempre adelante colocando la mirada en el Señor. Hay muchas tribulaciones, mucho pueblo que está ahorita en tribulación todavía por medio de este virus que está pasando. Pero el Señor nos dice, está quietos y conoced que yo soy Dios, que se ha exaltado entre todas las naciones y enaltecido en toda la tierra. Estémonos quietos, siempre clamémosle a Él, busquemos de la presencia de Él. Lo que estemos pasando, las necesidades que estemos pasando, aquellos que están enfermos, necesitados, muchos, orémosle al Señor. Porque Él dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él es el que está, siempre sabe, conoce cada pensamiento y cada uno sabe la situación que encuentra cada uno en ese momento. Entonces, allá en sus lugares, le invito a orar por todos. Cada uno tiene una oración por cada amigo, vecino, hermano, no sé, usted sabe por quién hay que orar. Entonces, el Señor le va a mostrar por quién vamos a orar. Entonces, vamos a tener una oración por ello, vamos a orar, decirle a nuestro Rey que sea Él que tome el control de todo nuestro andar, nuestro caminar, todo nuestro pensamiento y todo nuestro ser. Soberano y eterno Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este hermoso y maravilloso día que tú nos has regalado, por esas bendiciones que tú nos has dado hasta aquí, Señor. Padre, gracias por la vida, por la salvación, por la salud que nos da día tras día, Padre, por la provisión, oh Dios, los alimentos, Padre. Gracias, oh Dios, por el agua, por el aire que respiramos, Señor, ese oxígeno hermoso, Señor, oh Dios, por ese clima tan bello, Señor, que tú nos regalas, Dios. Muchísimas gracias, Señor, oh Dios. Padre, en este momento presentamos las oraciones, las peticiones de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que están pidiendo, Dios, por la salud. Hay un enfermo en las clínicas, oh Dios, aquel que tiene un familiar enfermo en la UCI, Señor, en sus casas postrados en esos helechos, Señor, que sea la voluntad tuya, Padre, trayéndole la sanidad a su cuerpo, Señor, teniendo misericordia, porque tú eres el que levanta, Señor, oh Dios, Padre amado. También le colocamos todos aquellos que están en tribulaciones, que están desanimados, oh Dios, Padre, que tienen problemas en sus hogares, con su esposa, con sus hijos, oh Dios, que sea usted orando en esos hogares, Padre, trayéndole esa paz porque esa paz es la que tú nos das, Señor, no como nos la da el mundo, sino estamos contigo, Señor, tú eres el que nos da la paz. Padre, le pedimos ahorita en este momento por todos los pastores, misioneros, evangelistas, obreros, que están trabajando por amor a las almas, Señor, úsalos y guárdalos, colóquele la gracia y el amor tuyo cada día más, oh Dios, sobre ellos. Padre, le colocamos todos los gobernantes de toda la tierra, Señor Dios, especialmente por la de acá de Colombia, Señor presidente Iván Duque, Señor, y a todos los que trabajan con él, Padre, esos ministros, oh Dios, senadores, concejales, oh Dios, para que sea usted obrando en la vida de ellos, oh Dios, dándole sabiduría para que puedan dirigir este país, oh Dios, con honestidad, Señor, oh Dios, y con amor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También, oh Dios, le colocamos las Fuerzas Armadas, todas las policías, los soldados, oh Dios, los gobernantes de las Fuerzas Armadas, Señor, y de todos, y en todas partes, Padre, en el que seas tú obrando en la vida de cada uno, Padre. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo con nosotros en cada día, Dios, porque tú eres nuestro Padre y nuestro Salvador, oh Dios. Muchísimas gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre, lavamos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre mío. Amén y amén. A continuación, nuestro pastor con la bendita palabra de Dios, el mensaje que tiene preparado para hoy. Sigue, hermano. Bien, mis amados hermanos, entonces quiero en este momento de nuevo extender el saludo a cada uno de los hermanos que de manera muy constante siempre están atentos a acompañarnos a través de estas transmisiones que el Señor nos permite realizar para su honra y gloria. Gracias a usted, amado hermano,
también a nuestros amigos que se conectan. Y cómo no pedirles que por favor compartan también con sus amigos. Este link para muchas personas ha sido muy útil. Algunos nos escriben por el WhatsApp dando las gracias a Dios porque en el momento en el cual ellos han pasado por tribulaciones, por desconsuelo, por dificultades, la palabra que es la que es fiel ha llegado a sus vidas y ha suplido la necesidad. Entonces creo que vale la pena, amados hermanos, compartir con otras personas, con nuestros amigos, para que ellos también puedan seguir adelante, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración más antes de entrar al texto de la palabra que vamos a meditar en esta noche. Y esta oración quiero que sea en favor de nuestros pastores, de nuestros ministros evangélicos, no solamente a nivel de la Iglesia Alianza, sino también a nivel general, porque ya se está como vislumbrando el poder abrir de nuevo los templos para seguirnos reuniendo y seguir teniendo comunión unos con otros, y algunos ya están como comenzando a entrar en ansiedad, en afán, como que quieren que esto sea ya, pero es necesario esperar. Entonces vamos a orar al Señor pidiendo prudencia, sabiduría para que hagamos las cosas bien, y que quiera Dios ninguno de los pastores ni ninguna de las congregaciones tengan en algún momento que recibir alguna amonestación por parte de las autoridades, sino por el contrario, que nosotros como iglesia cristiana, como iglesia evangélica, seamos más bien alabados, como dice la Escritura allí en Romanos capítulo 13, que recibamos alabanza de la autoridad y no amonestación de la autoridad por no sujetarnos, por no cumplir las directrices. Muchas personas se cansan y dicen que ya esto no es obra de Dios, que ya esto es obra del enemigo y que el enemigo no quiere que nos reunamos, y comienzan a responsabilizar al enemigo de todo esto, pero yo sé que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros con esta situación que se está viviendo. Yo creo que uno de esos es que nosotros valoremos más la necesidad, que nosotros valoremos más el estar juntos, el tener comunión unos con otros. A veces cuando tenemos todas las posibilidades, cualquier cosa nos detiene para ir a las iglesias, y ahora precisamente que no se puede es donde más se anhela. Entonces quiera Dios que esta temporada en la cual hemos estado privados de ir a nuestros templos se convierta para nosotros como una motivación, para que cuando ya se dé vía libre, entonces no seamos negligentes, sino seamos diligentes en congregarnos, como dice la palabra del Señor, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por tu verdad en nuestras vidas, Señor de los cielos. Gracias porque hoy también nos permites interceder por nuestros pastores. Yo quiero, Dios, de manera particular agradecerte por nuestro pastor presidente, nuestro hermano Elfi Oneira. Gracias, Señor, por usarlo, por la sabiduría que le da, Señor, cada día para dirigir nuestra denominación. Gracias también, oh Dios, te doy en este momento por cada uno de los presidentes de concilios, por cada uno de los que hacen parte de las juntas administrativas de los concilios, porque sobre cada uno de estos varones, de estos siervos, Señor, está la responsabilidad de guiar a cada congregación para que las cosas se hagan de manera correcta. Por eso te ruego, Señor, que nos des sabiduría, nos des gracia, Señor, para poder hacer las cosas de manera prudente, de manera sabia. Y así también te quiero rogar, oh Dios eterno, por cada uno de los hermanos de las iglesias, de las diferentes congregaciones, que ninguno vaya a entrar en afán, Señor, por quererse congregar. Que si se nos va a permitir, oh Dios, abrir los templos, pero va a haber restricción de edades y de número de personas también. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, como creyentes, como miembros,
de las congregaciones, sepamos recibir estas directrices con mansedumbre, con humildad, y que esto no vaya a generar inconformidad ni incomodidad, Señor, en la vida de nuestros hermanos, y que mucho menos vaya a generar desánimo, sino que podamos entender, oh Dios, que así lo permites tú, Señor, y es para moldear nuestro carácter, es para enseñarnos, Señor, a depender más de ti y no de las cosas, ni de las circunstancias, ni de las actividades. Dios de los cielos, no solamente ruego por los pastores y miembros de nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia, sino ruego, Señor, por los demás pastores, ministros y creyentes, Señor, de las diferentes congregaciones, denominaciones, misiones, Señor, que hay en nuestro país, para que tu nombre, Señor, no vaya a ser puesto en menos, sino para que tu nombre sea exaltado, Señor, y tu iglesia sea reconocida, Señor, como la que acata, como la que oye, como la que sigue las directrices que se da por parte de las autoridades. Dios de los cielos, por favor, guíanos, ayúdanos, Señor, danos sabiduría y permite, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos entonces a ubicarnos de nuevo allí en la primera epístola que escribe el apóstol Juan, en el capítulo 2. Nuestra hermana María leyó del versículo 1 hasta el versículo 6. Y si miramos del versículo 7 en adelante, viene la escritura hablando acerca del nuevo mandamiento. Dice la escritura: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hace unos días atrás estuvimos compartiendo en el capítulo 1 sobre el carácter de Dios, porque recuerde que hemos venido hablando acerca de lo que Dios es, para que aumente en nosotros nuestra confianza en Él. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros sabemos quién es el Dios en el cual hemos creído, nuestra vida hallará descanso, nuestra vida hallará reposo, sosiego. Por eso, amados hermanos, no podemos nosotros dejar de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en la manera que crecemos en la gracia y en el conocimiento de ese Señor, entonces nuestra vida estará más tranquila. También, hermanos, he venido compartiendo acerca de lo que Dios es con relación a la comunión que tenían ciertos hombres que registra la Biblia, y entre esos
el rey David, un hombre que estaba en medio de diferentes circunstancias, de diferentes pruebas, persecuciones, enemigos, como lo registra el Salmo número 3, pero David seguía confiando en Dios. ¿Por qué David confiaba en Dios? Porque conocía a Dios y sabía que Dios jamás le iba a faltar. Porque David pudo experimentar de Dios su fidelidad, pudo experimentar de Dios su poder, su protección, y pudo experimentar de Dios entre muchas cosas, entre muchas virtudes que tiene Dios y que la Biblia nos presenta, también la misericordia y el perdón de Dios. Por eso David cada día confiaba más y más en Dios. Y si miramos también un hombre más que la Biblia registra, que conoció a Dios mediante su comunión íntima con Él, permanente, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice estas palabras: yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Confiaba en Dios, confiaba en la fidelidad de Dios. Por eso es necesario conocer a Dios cada día, crecer en ese conocimiento para que nuestra vida esté tranquila en medio de esta circunstancia en la cual el mundo entero se encuentra sumergido. Y que yo confío y espero, amado hermano, que usted esté tranquilo, quieto, viendo cómo obra ese Dios en el cual usted ha depositado su fe, su confianza. Decíamos en esta epístola que Dios es luz. Y dentro de las cosas que veíamos necesarias de siendo Dios luz, la primera que mencionaba es que nos es necesario entonces conocer al Dios que es luz, conocer a Dios. También nos es necesario andar en luz y nos es necesario también testificar de esa luz. Pero en el transcurrir del tiempo, algunos han preguntado que ¿cómo hago yo para saber que estoy en luz? ¿Cómo hago yo para saber que estoy en la luz, que estoy en el Señor? Y mirando en este pasaje que hemos leído hoy, aquí encontramos evidencias de andar en la luz. Recordemos que la luz es una, es Dios. Dijo Cristo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Qué maravilloso. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él es la luz del mundo. Pero la pregunta es: pastor, ¿y cómo hago yo para saber que realmente estoy en la luz? Entonces quiero presentar de manera muy sencilla, y ya usted profundizará un poco más allá en su casa, 4 evidencias de que estamos en luz. Y la primera de ellas, leyendo el versículo 1 al 7, encontramos que el andar en luz se evidencia cuando guardamos los mandamientos de Dios. Usted puede mirar allí en su Biblia y dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí comienza el apóstol Juan a darles confianza a los creyentes, a los hermanos. Ya nuestros pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Sí, es que algunos dudaban de su salvación, precisamente porque se había levantado una doctrina falsa en aquella época que les ponía a dudar precisamente con relación a Jesucristo mismo, al Hijo de Dios. Entonces el apóstol presenta a Jesucristo como nuestro abogado, como en quien tenemos perdón, y la palabra como la que nos guarda de pecar, para que tengamos confianza en Él. Y aquí entonces dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? La luz del mundo. Dice: en que guardamos sus
mandamientos. Amados hermanos y amigos, la evidencia de que andamos en luz, que andamos en Cristo el Señor, es si guardamos sus mandamientos. Hay un texto más adelante donde dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. El Señor a nosotros no nos está demandando algo que no seamos capaces de cumplir. Ahora, cuando digo que no seamos capaces, no estoy aludiendo a nuestra propia capacidad, a la capacidad humana. Recordemos que Dios nos ha capacitado para serle agradable a Él. Y no es que nosotros seamos capaces de lograr algo por nosotros mismos. Sabemos muy bien que la Escritura dice que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos ha hecho ministros competentes, dice el apóstol Pablo, hablando en el área ministerial. Pero con relación al agradar a Dios, es posible agradar a Dios. Nos es posible agradar a Dios porque Él nos ha capacitado con la fe. Con la fe. ¿Y qué dice la Escritura? En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si en nosotros está la fe, Dios nos ha dado la fe, entonces eso indica que nos es posible agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Él nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Él nos capacita cada día por medio de su palabra para que guardemos sus mandamientos. Y en la medida que guardamos los mandamientos, que indica obedecer a su palabra, entonces nosotros vamos encontrando evidencia de que estamos en luz, que andamos en el Señor. Dice también el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No es decir yo le conozco. Cuando usted va a la calle a evangelizar, a compartir la palabra de Dios con algunas personas, qué belleza de sorpresa se encuentra usted. Todos son creyentes. Todos creen en Dios. Pero la pregunta es, ¿y todos guardan sus mandamientos? Pues el que dice que conoce a Dios, el que dice que cree en Dios y no guarda sus mandamientos, la Biblia lo está catalogando o lo está identificando o lo está descubriendo como un mentiroso. La evidencia que andamos en luz es obedecer al Señor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. No es solamente de decir, sino de que nuestra vida lo evidencie. Nuestra manera de vivir muestre que realmente le conocemos, que realmente estamos en luz. Pero el que guarda su palabra, dice el versículo 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Escuche bien, el que guarda su palabra. Uno se encuentra personas que dicen que creen en Dios, pero cuando uno les habla de la Escritura, cuando uno les va a compartir algo sobre la Biblia, no están interesados. No quieren oír la palabra de Dios. No quieren oír la enseñanza de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿realmente sí habrán conocido al Señor? No han conocido al Señor. Se están engañando a sí mismos. Y a veces uno escucha a personas, y con lo que voy a decir quisiera no herir a nadie, de verdad. Pero a veces uno escucha a personas refiriéndose de aquellos que han partido a la eternidad y dicen que están en el cielo, que están con el Padre Celestial, que allá están descansando. Y uno conoció la manera de vivir de ellos, que fueron siempre enemigos del Evangelio, que nunca recibieron la palabra de Dios. La pregunta es, ¿si estarán en el reino de Dios? Cuando se fueron de esta vida, rehusando al Hijo de Dios, rehusando la palabra de Dios, aborreciendo el Evangelio. Dios es un Dios de misericordia. Y muchos partieron de esta vida sin habernos dado a nosotros testimonio de que sí creyeron, y yo sé que si creyeron en el momento de partir, son salvos, porque la misericordia de Dios es muy grande
como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. ¿Quién la puede calcular? ¿Quién la puede medir? Nadie. Pero estoy hablando de casos de personas que, estando en su último momento, rehusaron al Hijo de Dios, menospreciaron la palabra. Y la Escritura está aquí diciendo que el que guarda su palabra, y para guardar su palabra es necesario conocer su palabra. Dice que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, se ha cumplido la obra de amor que es a través de Cristo Jesús. El que dice que permanece en Él, dice la Escritura, debe andar como Él anduvo. No es solamente decir, es hacer, evidenciar con nuestra vida al guardar nuestros mandamientos. Por ahí hay muchos proverbios, hay muchos dichos, y uno de esos reza de la siguiente manera: del dicho al hecho hay mucho trecho. Recuerda este versículo por el dicho. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es decir, obedeciendo a la palabra de Dios. Cristo Jesús vino al mundo y su propósito fue obedecer la voluntad de Dios. Guardar los mandamientos de Dios es obedecer la voluntad de Dios. No podemos nosotros tener en poco la palabra del Señor. Es necesario obedecerla, cumplirla, para que sea de testimonio a nosotros mismos de que sí andamos en luz. Entonces, amado, recuerde que la primera evidencia de que andamos en luz es cuando guardamos, o el guardar los mandamientos de Dios. En segundo lugar, versículo 8, de versículo 7 en adelante, versículo 7, sí señor, encontramos una evidencia más, y es precisamente el amar al hermano. Miren lo que dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El amor evidencia que estamos en luz. Todavía conoce uno el caso de personas que aborrecen a su hermano. Y más adelante hay un texto que también nos exhorta a nosotros. Porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo puede ser eso? Si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La evidencia de que estamos en luz es amar a nuestro hermano. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a entregarse por su hermano? Recordemos lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus ovejas, refiriéndose a Cristo Jesús, para mostrarnos que el amor es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una expresión verbal. El amor es una decisión, el amor es una obra que se puede palpar, eso entrega. Dice la Escritura: el que dice que ama a su hermano, pero le aborrece, está en tinieblas. En él no ha resplandecido la luz. Dice: el que ama a su hermano, versículo 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es necesario amar al hermano. Y mire que en estos tiempos que estamos viviendo es donde nosotros somos confrontados con esta verdad, si realmente estamos amando o no estamos amando al hermano. Porque el Señor Jesucristo, a raíz de la gran necesidad que había en nosotros, Él entregó todo. Y dice que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y se entregó completamente. El apóstol Pablo, hablando también del amor, dice:
y yo con el mayor placer gastaré todo lo mío por amor a vuestras almas. Y aún yo mismo me gastaré del todo, aunque amándoos más, sea amado menos. El amor es dar sin recibir nada a cambio. El amor es dar no lo que me sobra, no lo que me está haciendo estorbo, sino lo que hace parte de mí. Por eso, cuando miramos a Cristo Jesús, dice que Él se despojó a sí mismo, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, que Él dio su vida. Y dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él dio su vida por amor a nosotros. Era necesario darla y volverla a tomar para que hubiera en nosotros esperanza también de vida eterna. Y en estos días pasan y pasan y pasan personas por nuestra casa y vemos las necesidades de lejos, casi se pueden palpar las necesidades. Nuestros mismos hermanos, vemos sus necesidades. Y es allí entonces donde nosotros podemos confrontarnos, examinarnos a nosotros mismos y decir si realmente estamos amando al hermano. Porque más adelante dice que si alguno que teniendo bienes de este siglo ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor es práctico. Por eso el apóstol Juan también dice, hijitos, no amemos de labios, no amemos de palabras, no amemos de lengua solamente, sino amemos en hechos y en verdad, decisión. ¿Está usted dispuesto a compartir el pan con el hermano que padece necesidad? ¿Está usted dispuesto a compartir su vestido con el hermano que padece necesidad? ¿Está usted dispuesto? ¿O usted no está dispuesto? Le dice usted a aquel que pasa con una necesidad, ve y vuelve mañana y te daré cuando tienes algo en el momento que darle. Ahí no vemos el amor. Es necesario, como dice la Escritura, amar al hermano. Porque si no amamos al hermano, entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Os escribo a vosotros, padres, y sigue ahí haciendo mención sobre la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Él escribe a los hijos, a los padres, a los jóvenes, a cada uno le escribe, le habla, tocándole el corazón, para que reflexionemos sobre la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y si tiene coherencia entre lo que somos y hacemos, entre lo que Dios ha hecho de nosotros y lo que vivimos el día a día. Pero recuerde, amado hermano, que una evidencia de andar en luz es cuando amamos al hermano. Y el amor no es un sentimiento ni una expresión verbal. El amor es una decisión y se expresa en hechos y en verdad. En tercer lugar, mis amados, tercera evidencia que nos muestra la Escritura, a partir del versículo 15 en adelante, dice, no améis al mundo. La tercera evidencia es aborrecer al mundo. Es necesario aborrecer al mundo. Si andamos en luz, cada día vamos teniendo desprecio por el mundo. Pero ¿a qué se refiere aquí al mundo? Se refiere precisamente al sistema que hoy día se nos impone, al sistema que quiere dominar nuestra vida. Y ese sistema está en todos los aspectos contrario a Dios. Contrario a Dios. El mundo hoy no te ofrece nada que te acerque a Dios. Por el contrario, todo lo que el mundo está ofreciendo cada día te distancia de Dios. Cada día hay mayor entretenimiento para la sociedad. Todo esto viene del sistema del mundo. Un sistema perverso, un sistema diabólico. Aún el sistema religioso que impone el mundo está en contra de la voluntad de Dios, es contra Dios. Por eso no podemos amar al mundo. Ahora, amar al mundo en ese contexto es conformarnos al mundo.
ajustarnos a lo que propone el mundo, moldearnos al mundo. No podemos, porque está en contra de Dios. Y dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos nosotros decir que estamos en el Señor, pero vivimos conforme al mundo, una vida desordenada, siguiendo todas las diversiones que ofrece el mundo, las distracciones que ofrece el mundo. Si miramos aún los mismos medios, las redes sociales, que todos son del sistema del mundo. Claro, hoy día estamos comunicándonos por medio de las redes sociales, pero hay que tener cuidado con las redes sociales, porque así como hoy nos están acercando, también se puede convertir en un elemento distractor que te distancia de Dios. Y no leemos la palabra, o nadie lee la palabra 10, 15 minutos, mucho menos media o 60 minutos, media hora o 60 minutos. Pero cuando tomamos el celular y comenzamos ahí a distraernos con el Facebook, con el YouTube o con cualquiera, Instagram o con cualquiera de esas conexiones, no nos damos cuenta que se nos pasaron horas enteras. Y cuando ya queremos como conectarnos con Dios, ya nuestro cerebro no da más, está agotado, está cansado. Y en ese punto no son nocivos. Por eso necesitamos ser sabios. ¿Cómo vamos a administrar todo? Porque, vuelvo y digo, cuando la Biblia habla al mundo es a ese sistema que te quiere separar, que te quiere alejar de Dios. Porque de lo contrario nos tocaría salir del mundo, y eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Es que no te conformes al sistema del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la razón por la cual nos dice el Señor que aborrezcamos al mundo, que no amemos al mundo, es porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, no provienen de Dios. Y si no son de Dios, entonces son contra Dios. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Es pasajero. Por eso no debemos amar al mundo, es algo pasajero. Debemos amar a Dios, que es eterno, que es duradero el amor a Dios. Y en eso se evidencia que estamos en luz. En la medida que vamos conociendo a Dios, que vamos andando como Él anduvo, que estamos en el Señor, nuestra vida va sacando todo lo que está conforme al mundo, lo que nos distancia de Dios, y ya no queremos parecernos al mundo, sino que queremos parecernos más y más a Cristo el Señor. Amados hermanos, la tercera evidencia de que estamos en luz es cuando aborrecemos al mundo, que cada día queremos saber menos del mundo y saber más de Dios. Y por último, del versículo 18 en adelante, entonces, la evidencia es seguir la verdad. Cuando seguimos la verdad, evidencia que estamos en luz. Aquí el apóstol Juan está escribiendo acerca del anticristo. ¿Pero cuál anticristo? El anticristo es de aquellas personas, según el contexto que nos presenta el apóstol Juan, de aquellas personas que eran contra el Señor, contra Cristo, que estaban negando su humanidad. Por eso él dice que el que no confiesa que Cristo ha venido en carne y sangre, porque estaban negando la humanidad de Cristo Jesús, estaban poniendo en menos a ese ser perfecto que es Dios, que es hombre, y que por tanto es la propiciación por nuestros pecados, porque nadie podía hacer la propiciación por nuestros pecados si no era Dios con nosotros. Por eso recibe el nombre también en la escritura de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, entre los hombres, para entregar su vida. Pero algunos negaban a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso aquí el apóstol Juan les llama anticristos, y ellos venían a engañar
a los hermanos. Con sus doctrinas les querían sacar de la verdad, los querían guiar por el camino que no es según la justicia de Dios. Y estas personas estaban dentro de la congregación, pero luego entonces comenzaron a salir de la congregación y a trastornar la fe de los hermanos. A todas estas personas el apóstol les llama anticristo, es contra Cristo, contra el Hijo de Dios. Y quiero que miremos allí el versículo 19 dice, 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí el apóstol Juan está llegando a un punto muy importante en la vida de los hermanos, y es: vosotros conocéis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Quién les conducía a la verdad? La unción. El Espíritu Santo que estaba en ellos les conducía a la verdad. Y de hecho Cristo ya lo había anunciado, que el Espíritu Santo, Él les guiaría a toda la verdad, les mostraría, les revelaría la verdad, les iluminaría para conocer la verdad. Hoy el Espíritu Santo a nosotros nos ilumina para conocer la verdad. Y es necesario, ya como en vía de consejo, cuando vamos a leer la Escritura, antes de leer la Escritura, orar al Señor, pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos ilumine para comprender, para conocer, para ver su verdad y seguir la verdad. Porque la manera que nosotros conocemos la verdad, estos hermanos conocían la verdad, ahora ¿qué debían hacer? Seguir la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, debemos seguir la verdad. No debemos conocer los errores, no debemos estudiar los errores de aquellos que son contra la sana doctrina. No es saludable conocer, no es saludable escudriñar las falsas doctrinas. Es saludable conocer la verdad, es saludable conocer y seguir la verdad, porque cuando seguimos la verdad andamos en la evidencia que andamos en luz. Estos hombres que se habían apartado no estaban en la luz, no andaban en la luz, por eso se apartaron. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, y esa es una evidencia de andar en la luz, seguir la verdad. Amado hermano, es necesario, ya que por la gracia de Dios hemos conocido la verdad, permanecer en la verdad. Estudiar la palabra de Dios cada día, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En eso nosotros podemos vivir y andar en nuestra vida cristiana confiadamente, cuando seguimos la verdad. Concluyo en esta noche, amados hermanos, diciéndoles 4 evidencias que nos presenta este pasaje, y usted allí en su casa puede detallar mucho más. Son de que andamos en la verdad. Primero, cuando guardamos sus mandamientos, evidenciamos que andamos en la luz, cuando guardamos sus mandamientos. En segundo lugar, cuando amamos al hermano, estamos evidenciando que estamos en la luz. 3, cuando aborrecemos el mundo, el sistema del mundo que es contra Dios, evidenciamos que estamos en luz. Y cuando seguimos la verdad, que es la palabra de Dios, evidenciamos que estamos en luz. Con esto respondo a la inquietud de algunos que dicen: ¿y cómo hago para saber si estoy
o no estoy en el Señor? Aquí 4 evidencias. Amado hermano, amado amigo, es necesario guardar los mandamientos de Dios, amar al hermano, aborrecer al mundo y seguir la verdad. Y en eso podemos tener la confianza y la seguridad de que estamos en nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles para que oremos al Señor y en esta oración le pidamos que por favor nos permita permanecer siempre allí, en la luz, andar en la luz, que es Cristo el Señor. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu verdad, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por permitir, Señor, que cada día a través de tu palabra podamos conocerte y seguirte. Quiero agradecer, oh Dios, en este momento por cada uno de los hermanos que están atentos siempre a seguir nuestras enseñanzas, Señor, nuestras predicaciones. Yo te ruego, por favor, que les ayudes. Yo te ruego, por favor, que les nutras con tu palabra. Yo te ruego, por favor, que les permitas crecer cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios de los cielos, ha llegado la noche y es tiempo también de ir a dar descanso a nuestros cuerpos. Yo te ruego que mis hermanos puedan descansar, puedan dormir tranquilos, que mis hermanos, Señor, puedan conciliar un sueño grato y sobre todas las cosas vivir confiados en tu divina providencia. Dios de los cielos, muchas gracias por enseñarnos en tu palabra cómo evidenciar que andamos en luz. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta noche. Invitarles para que el próximo jueves nuevamente estemos allí atentos, conectados a seguir creciendo conforme a la voluntad de Dios a través de su palabra. Y también, hermanos, seguir orando por cada uno de los hermanos que están enfermos, que tienen dificultades. Al comienzo de nuestro servicio hacía mención de un joven que su nombre es Javier Ascanio Delgado. Por favor, oremos por él para que el Señor sea obrando en su salud, en su cuerpo, ayudándole a sobrepasar una prueba difícil en su vida física. También oremos por su mamá, por nuestra hermana Yolanda Delgado, para que el Señor sea también dándole sabiduría, fuerzas para ayudar a su hijo. Y sigamos orando también por esa niña que hemos adoptado en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Está ahí presente la niña Daniela Ríos, y por nuestra hermana Claudia Carrillo, su mamita, para que el Señor le siga ayudando y fortaleciendo. Gracias a Dios, Danielita se está recuperando bien. Bendito sea el Señor por eso. Nos alegramos mucho. Nuestro saludo para la hermana Claudia, para Danielita, y sigamos orando, hermanos, por ella. Y yo sé que usted también tiene varios pacientes por los cuales estamos orando. No los olvidemos. No olvidemos tampoco a Nubia Tarazona, que también ha tenido bastantes dificultades en su vida física. En este momento, como bien sabemos, está en la ciudad de Bogotá todavía esperando ser intervenida, tratada, y confiamos que el Señor obre para que su salud se pueda restablecer conforme a su voluntad. Amados hermanos, también sigamos orando por este tiempo en que ya se van a abrir las iglesias, para que podamos hacer todas las cosas de manera correcta, de manera sabia. Esa es mi petición. Y reiterar entonces próximo jueves 7 de la noche, estemos atentos para seguirnos conectando. Un saludo para todos ustedes, un abrazo gigante, que el Señor les bendiga y que tengan feliz noche.